tuvimos un problema en Ciudad Juárez y pues prácticamente venimos huyendo de ella, prácticamente. Entré el 21 de enero, 48. Tengo 3 hijos, he pasado con permiso. Sí, de escuela pública y hasta la primaria, la pura primaria nada más, porque como éramos muchos no pudimos más. No estoy segura, solo Dios y ellos son los que saben. Porque, pues como dices tú, es un proceso, ¿verdad? Y solo Dios sabe. Y como le digo yo a mi hija, a lo mejor el caso, a mí no me dan permiso, a lo mejor no me dan visa porque aquí la afecta es ella más que yo, es ella y los niños, serían los más afectados que yo. Si el juez me dice te tienes que ir, en su momento cuando yo tenga cita con el juez me van a decir o si me dan permiso para quedarme aquí y ellos me dicen, pero si en caso de que yo no pueda, ellos mismos van a decir, firmas tu salida de Estados Unidos o te mandamos a un campamento. Entonces pues yo prefiero firmar mi salida inmediatamente y irme para Juárez. Yo lo único que sé es cuando me pusieron la pulsera, a mí me dijeron, usted no puede salir del Paso, Texas, ni a 5 minutos del Paso porque ya yo estoy violando la ley. Si yo con la pulsera me voy a Ciudad Juárez, yo ya me hago automáticamente fugitiva de los Estados Unidos. Que me la quiten y me manden a Juárez, por decir ahorita, mañana, yo estaría castigada de 5 a 10 años para arreglar visa. Sería un permiso X. ¿Cómo se le hace aquí? Es muy diferente. Aquí es muy diferente allá en Ciudad Juárez en muchos aspectos. Y pues Dios quiere que me pueda acostumbrar. Y poco a poco que la vida aquí se me haga un poco más fácil. Pues Dios quiere que sí. Cuénteme las diferencias, cómo era su vida allá en Juárez, qué es lo que le hace diferente a vivir aquí. Sí, allá hay más libertad, hay una tienda casi en cada esquina. Uno quería ir a la tienda o que se le antojaba un refresco o algo, ay, pues voy a la tienda. Voy a la tienda de aquí de la esquina. Y no, pues que voy con mi hermana Hilda, agarramos, ya sabemos que los camiones que agarrar, y aquí no, de hecho aquí está muy lejos del centro del Paso. Casi yo no he visto camiones aquí, yo no he visto bus aquí, cercas. Te digo, pues allá sí es más libertad, quizás por eso, por ese lado. Aquí pues ahorita como quien dice tenemos permiso para estar aquí, no hay problema por eso, pero pues sí, de repente se nos complica un poco más porque pues no podemos trabajar en este momento aquí. No gozamos de ningún beneficio. Que digas tú, ay, no, pues sí, pueden trabajar, tienen esos beneficios. No. Allá en cambio, pues ya mal que bien teníamos una casita, nuestros muebles. La niña iba al kinder, pues al más cercas. Y fue un cambio así muy drástico para nosotras. A lo mejor es fácil, decíamos, y yo decía, pues que no es fácil ni difícil, pero se puede. Y ya estando aquí, a veces sí dice uno, híjole, pero pues, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Y más cuando nos separaron, que dijimos, sí. De hecho, de haber sabido que nos iban a separar en su momento que llegamos, no nos hubiéramos venido para acá. A lo mejor nos hubiéramos ido a otro estado de la República. Y aquí, pues nomás andar en carro, mientras. En lo que se acostumbra uno o en que busca uno por decir dónde pasa el camión más cerca. ¿Ha ido a la tienda, ha ido a parques? A parques no. A las tiendas sí hemos ido, pues hay varias tiendas y puede uno a comprar mandado, a comprar esto
O sea, hay precios muy accesibles. Dime, ¿cómo es trabajar en una maquila? Yo nunca he entrado a una, menos en Juárez. ¿Me puede explicar un poquito cómo es? También hay transporte, ¿verdad? Hay comida. ¿Me puede explicar todo eso? ¿El ambiente también? El ambiente, pues yo creo como en todos los trabajos hay gente que de repente, porque ella es jefa de grupo, te quieren humillar, te quieren pisotear, no sé. Hay transporte, hay comida, sí, sí hay comida. El camión me dejaba como a 2, 3 cuadras de mi casa. Pues está bien porque hay trabajo que es muy pesado en las maquilas ahí en Juárez. Es pesado para una mujer, pero no imposible, como que te acostumbras al trabajo pesado y al trabajo también que es demasiado liviano. Que dices tu híjole, aquí no se hace nada. Estoy trabajando, o sea, vine a presentarme en la fábrica, no estoy haciendo nada, pues, pero sí se acostumbra uno al trabajo. El sueldo es muy poco. El sueldo tienen pagando yo creo unos 900 o 1000 pesos por semana. Sí es muy, muy bajo el sueldo ahí en Juárez, en las maquilas. Mm, son 8 o 9 horas de trabajo al día, pero pues ¿qué hace uno más que trabajar? No hay de otra más que trabajar. ¿Les cobran el transporte y la comida? Mm, sí, o sea, supuestamente no te lo cobran, pero ya cuando llega tu cheque por semana, ahí se refleja, de cafetería te quitan tanto por semana y del transporte también te quita tanto por semana. Así que sí, sí, dicen que no, que es gratis, pero no, sinceramente no, no es gratis. ¿En cuántas maquilas trabajó usted? Yo he estado en dos, como en 3, 4 maquilas. ¿Y fue fácil entrar a una maquila? Mm, fue fácil. Lo malo es que a mí siempre me ha gustado el segundo turno. Entonces en la última, a mí me empezó a dejar el camión muy retirado de mi casa. Entonces yo llegaba ahí a donde yo vivía a las 12:30 más o menos una, y me dejaba retirada. Entonces yo decía, ay Dios, yo volteaba para todos lados y no miraba a nadie, o a veces miraba borrachos y decía, ay no, 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 yo no me voy a arriesgar mi vida por 900 o 1000 pesos por semana. No, está canijo. Y hablando de la seguridad, usted como mujer, teniendo hijas, teniendo ya nieta, ¿cómo se siente? ¿Cómo es seguro? ¿Es seguro Juárez? ¿Cómo se siente usted? De hecho no es seguro. De hecho, no es seguro porque yo allá y aquí y donde quieras. Bueno, siempre estoy pidiendo a Dios por mis hijos, por mis hijas. A la niña cuando la llevamos al kinder, ya Lidia o yo, o dos, o sea, siempre íbamos dos juntos. Ya sea yo con otra persona, con una vecina que me acompañaba, o Lidia con una vecina que la acompañara. Porque hay mucha inseguridad en Juárez. Lástima. A mí me da lástima porque yo digo, ay no, bueno, para mí, tan bonita ciudad, para que te andes cuidando de su gente, de no sé, me da lástima, me da tristeza de que digo, ay no, Dios mío, cuando Lidia me decía, mi hija me decía, ¿sabes qué? Me invitó mi amiga a bailar y yo pues, nada más me encomendaba a Dios porque yo decía, a lo mejor ya ni vuelve, la verdad. Y a la niña la cuidamos también mucho, de hecho a veces, como siempre, como te digo, siempre tratamos de ir 2 personas cuando íbamos al kinder a dejarla y cuando íbamos por ella a dejarla, a recogerla, porque se oía de repente rumores de que se llevaron una niña, a un niño a la fuerza del kinder, o que andan en unas motos levantando, llevándose a niños, niñas, así. Entonces siempre andamos a la defensiva,
a la defensiva ya. Siempre. Tanto mis hijos como yo andamos a la defensiva de que mirarnos. Yo creo que nadie se nos podía acercar porque pensábamos mal. Yo luego a mí se me acerca alguien así y yo pensaba mal. ¿Y qué quiere? ¿Y qué quiere este fulano? ¿Qué quiere este fulano? Y pues no es normal. O sea, ya está uno a la defensiva en Juárez. Ya está uno a la defensiva a ver qué. ¿Cómo se compara a otros tiempos de atrás? Ay, no, en aquellos tiempos pues podías salir uno. Yo me acuerdo que mi mamá me mandaba, bueno, nosotras, chiquitas, nos mandaba solas a la tienda en la noche. En la noche, no en el día, nos mandaba solas. En la noche, en el día, andábamos en la calle porque nos mandaban a la tienda. O que ve con tal vecina, o que ve para acá, vayan para allá. Y antes, pues quizás no había más seguridad, pero había menos maldad que ahora. Ahora sí no hay seguridad, pero sí hay mucha maldad. Es muy triste. Bueno, y siguiendo a la siguiente pregunta, ¿fueron afectados usted y su familia cuando habían muchas matanzas por los narcos? Sí, cómo no. Cómo no, porque a mi hermano lo mataron, a él era velador de una empresa de construcción, lo golpearon, lo mataron, le dieron el tiro de gracia. Y de hecho te afecta tan solo que estés tranquilo en tu casa y que los balazos, que se escuchen balazos y tú dices, ah Dios, ¿qué hago? Pues luego lo te escondes, tratas de esconderte o tratas de al menos de quitarte la puerta y de la ventana para que si entra un balazo que no te dé. Eso es lo que pasa, o escuchas la balacera, uno escucha la balacera y, ay Dios mío, y sí afecta, todo eso afecta, porque ya no sabes ni qué, ya no sabes, pues simple y sencillamente uno en ese momento se encomienda a Dios y encomendar a nuestros hijos a Dios y ya pasaba la balacera porque ahí donde yo vivía sí hubo muchas balaceras y ya después nos decían, no, que mataron allá a fulano, a sutano, no, y yo, ay Dios mío, o sea, sí te afecta, te acostumbras, qué lástima que te acostumbres, pero a la vez sí te afecta. Y más cuando hay niños pequeños, que dice uno, híjole, ¿en qué mundo estamos? ¿En qué ciudad estamos? ¿Cómo van a crecer los niños así con tanta violencia que eso no es bueno para nadie? Entonces sí te afecta. Más que bien sí te afecta. Acostumbrarse. Te acostumbra, pero te afecta. Te acostumbras a escuchar balazos, te acostumbras cuando estás, como yo a veces que estaba acostada viendo noticias o la tele y balazos, balazos. Y ya decía yo, ay, nombre sea Dios. Yo lo que hacía es que me quitaba de la ventana o de la puerta, abrazaba a mis hijos y así, ay, en nombre sea Dios, si amanecemos vivos, qué bueno, gracias, qué bien, gracias a Dios. Si no, pues solo ya sea por qué. Te acostumbras a escuchar balazos de bajo calibre, de calibre grande también, porque se oyen horribles los balazos de los cuernos de chivo. Sí te acostumbras, pero uno también está con el temor de Dios. Híjole, y pidiéndole a Dios, pidiéndole siempre a Dios de que nos cuide. Mencionó usted que le dieron el tiro de gracia. ¿Qué es eso? Un balazo aquí, en la frente. Y de hecho, a mi hermano cuando, yo creo en la funeraria trataron de maquillarlo para que no se notara tanto, pero al día siguiente ya se le notaba el agujero, se le notaban los golpes, los moretones,
Las manos las traía llenas de sangre, donde no lo lavaron, no lo limpiaron bien. Entonces fue muy triste, sobre todo por mi mamá. Porque mi mamá decía que ella quería justicia, justicia divina. Y a mi mamá le pudo mucho la muerte de mi hermana. Mucho, mucho. Pero no porque haya sido muerte natural, ¿verdad? Porque fue asesinato. Eso fue lo que le pudo más a mi mamá, porque, por decir, la muerte de mis otros hermanos que fueron naturales, ella como que quedó más tranquila. Ella quedó más tranquila, ella quedó así de que solo Dios supo por qué se los llevó. Pero de él, de Ramón, sí dijo que Dios hiciera justicia. Porque te digo, al día sí, y eso fue lo triste de, quizás la tristeza que le dio más a mi mamá que lo mirara aquí, con el agujero aquí. De hecho, en el acta, no sé si ella vio el acta de defunción de mi hermano. Mi hermano le dieron el balazo aquí porque cuando le dieron el balazo, mi hermano duró 40 segundos para morir. 40 segundos para morir después de que le dieron el balazo. Pero te digo, mi hermano andaba todo golpeado de su cara, ya se le notaban los moretones, ya se le notaban los golpes, las manos llenas de sangre. Y eso fue lo que me pudo más a mí, quizás que mi mamá decía que ella quería que hubiera justicia divina. Y Dios quiere que sí haya habido justicia divina con esos fulanos que mataron a mi hermano. Porque mi mamá decía, no, esto no puede haber pasado. Y a mi mamá sí se le cargó mucho lo de mi hermano. Okay. De hecho, cuando pasaron días que supuestamente los polis iban a investigar, los ministeriales, no sé qué, iban a investigar el caso, fueron mis sobrinos, los hijos de él, a ver qué había pasado, y le dijeron que el caso ya estaba cerrado, que porque habían investigado y que no agarraron a nadie, y el caso así de sencillo, así se cerró. A los pocos días el caso estuvo cerrado y se cerró, y pues ya ni modo, ya no se pudo hacer nada. Entonces es algo que sí, te sientes impotente, te da coraje, pero a la vez también da tristeza y dice uno, nada, pues ya ni modo, déjenle las cosas a Dios. Dios solo sabe cómo va, qué va a hacer, qué va a pasar con esas personas que lo asesinaron, pero de hecho a mis sobrinos les dio muchísimo coraje. Y ¿cómo es posible, tía, que a los 2, 3 días el caso ya esté cerrado? Según ellos investigaron, nunca agarraron a nadie, no hicieron nada. Lo único que les ofrecieron a mis sobrinos y a la familia completa, si queríamos, fue terapia psicológica nada más. Así que mejor no. No, nosotros queríamos que hubieran agarrado a los asesinos, pero no se pudo, pues bueno, ni modo. Y pues la terapia psicológica, pues no. Ni modo, así dijo usted. Así se quedó. Y así es en Juárez. Así es, por eso a veces uno no quiere poner denuncias allá o no quiere hacer nada porque la ley no hace nada. Y es la verdad, ya los policías no hacen nada, ¿qué hacen? O sea, la ley es muy injusta, aunque digan que no. Varios casos. Sí, porque no somos los únicos, son muchos. Que la ley no hace nada. Y mi tío no fue alguien que anduviera allí ¿verdad? No, en malos pasos, gracias a Dios que no. En las noticias dijeron, como le dieron el tiro de gracia, en las noticias dijeron que, porque yo vi las noticias, que mi hermano andaba
en el narcotraficante, que porque le dieron el tiro de gracia. Gracias a Dios, mi familia siempre estuvimos bien fregados. Y cuando uno tiene dinero es muy conocido. Gracias a Dios, en mi familia no. No, gracias a Dios, ahorita trabajamos. Mi hermano nunca anduvo metido en eso. Simple y sencillamente lo robaron porque se llaman hasta los perros del negocio. Unos perrotes bien bravos, bien grandes. Se llevaron camiones, se llevaron material, se llevaron todo lo que quisieron. Tuvieron toda la noche, yo creo, libre para llevarse todo lo que quisieron. Y no, y a mí me decían mis vecinos, usted hable las noticias, dígale que no es cierto, que su hermano nunca anduvo así, ni usted. Nosotros la conocemos a ustedes y sabemos que son gente de honrada. Pero no, pues no, ni vale la pena, ni valió la pena hablar en las noticias, ni pues ya de seguir con eso, porque pues te digo, eso se acabó, a los 2, 3 días se acabó, el caso está cerrado, ya esto, ya lo otro, ya no podemos hacer nada. Ok, perfecto. Si las autoridades no hacen nada, pues menos uno. Por eso yo digo que hay mucha delincuencia en Juárez, mucha matanza, como la poli no hace nada, pues mucha gente toma venganza con su propia mano. Así de sencillo. Es corrupción, ¿no? Sí, sí. Y yo digo que fue que por eso Juárez está como está. Que si hubiera buenos elementos policíacos, buenos investigadores, Ciudad Juárez sería otra. Sería más confiable, más tranquila, menos asesinatos, menos tanta cosa mala que pasa allá y no. Pues como no hacen nada, pues todos nos quedamos de brazos cruzados también. Bueno, vamos a seguirle ya, porque ya no quiero hablar de... Bueno, es que no quiero, no, pero hay que seguir. Sí. ¿Verdad? ¿Nos puede describir sus experiencias al cruzar la frontera? Pero no nomás por el asilo político, sino también usted ya me había mencionado que había pasado con visa, con permiso. Con permiso. ¿Cómo han sido esas experiencias? Pues bien, tranquila, pues más bien cuando me daban permiso era porque mi papá se enfermaba cuando falleció mi hermana Yoli. Y sí, pues a lo que veníamos, como quien dice, no te podías quedar aquí más, bueno, por decir yo, a mí me dan permiso de unos 5 días, por decir. Como mis hijos estaban más pequeños, pues yo iba y venía. Si compraba, venía y pues me dieron un permiso de 5 días, pues voy a aprovechar para llevarme algo de mercancía así barata, por decir. Pero sí, me gustaban, sí me gustaban. Y lo más cuando miraba a mis hermanas, a mis hermanos así, a mi mamá, a mi papá también. Y ya al último no me gustó verlo porque estaba todo entubado. Y a mi hermana, cuando me dieron el permiso de mi hermana, pues también ir y venir, porque también mis hijas estaban adolescentes. Pero gracias a Dios ya mi hermana pues ya no estaba entubada. Eso fue gracias a Dios, porque cuando están todos entubados es muy feo. Y de mi mamá no me dieron permiso de venir porque no me traje el acta, mi acta. Por eso, no, pero pues sí se me ha hecho bien. Gracias a Dios. Me quedo así porque usted recibió nomás permiso, pero por muertes, por enfermedad. Sí. Nomás eso fue su permiso. Sí, nada más. Ya sea que estuvieran muy graves en el hospital o por muerte. Bueno, mi hermana Yoli
Sí, pues cuando nosotras ya entramos a verla todos, ya había fallecido. Ya había fallecido, ya no tenía tubo, ya no estaba conectada a nada, ya ella ya había muerto. Mi papá, una o dos ocasiones que me dieron permiso todo entubado, entonces sí, para darte un permiso el gobierno de aquí de los Estados Unidos a los mexicanos o de no sé si otro país o qué, tiene que estar una persona, un familiar muy grave, bueno, más bien sumamente grave, o ya muerto, no sé. Bueno, ¿usted ha tenido contacto con gente que no es de la frontera, que son así, como Lili me contó que salvadoreños? ¿Usted ha hablado con un salvadoreño, alguien de otro país? Sí, una persona de Guatemala y de Salvador. ¿Y qué le preguntan sobre la frontera? ¿Qué me preguntan? Pues más bien ellos llegan a Ciudad Juárez con la ilusión de pasarse para Estados Unidos, porque no sé, ellos piensan que al pasarse para Estados Unidos ya se van a ir a ganar muchos dólares y todo eso. O muchas veces por decir, en El Salvador están los maras salvatruchas. Entonces ellos vienen huyendo de una pandilla muy peligrosa de allá. Entonces ellos vienen huyendo y queriendo trabajar en Estados Unidos. Entonces, pues a veces muchos tienen suerte, gracias a Dios. Muchos no tienen suerte y tratan, o sea, unos no tuvieron suerte, otros sí de los que conocimos nosotros, y los que no tuvieron suerte, que están en su país otra vez, van a tratar de regresarse a la frontera para pasar a Estados Unidos. Entonces, pues, la verdad, yo les deseo toda la suerte del mundo a ellos y pues que sea lo que Dios quiera, porque no es fácil. No es fácil cruzar y menos cruzar la malla tan grandota que está, y les deseo lo mejor yo a ellos, sinceramente. Dios quiere que les vaya bien. Bueno, esto es más bien como gente que no ha experimentado la frontera para nada. Haga de cuenta, los países así como en medio. Ya ve que puede haber frontera de los Estados Unidos, Canadá, aquí, para nada, o sea, los que están en medio de su país, como quien dice. ¿Qué les puede decir sobre conceptos erróneos o estereotipos que piensa la gente sobre la frontera? Híjole, pues yo creo lo más realista que es de que no se vengan con la idea, bueno, que no se dejen engañar de que pasando la frontera van a ganar miles y miles de dólares. No, eso es mentira. Si mucha gente de allá del sur de México viene con la idea de pasar a Estados Unidos porque piensan que van a ganar miles y miles de dólares y que la gente aquí te da casa y que la gente aquí te da ropa y que la gente te da comida. No es cierto, que no los engañen tan feo, eso no es cierto. Aquí si vas a venir, obvio que vas a venir a trabajar, no se ganan miles de dólares como ellos piensan, vienen a batallar porque se batalla igual que en cualquier parte. Entonces, pues que la piensen bien, si se piensan venir a Estados Unidos, que la piensen bien y que no se dejen engañar por la gente que les dice, no, es que mira que yo gano mil y cacho de dólares por semana y que yo gano $1,500 por semana. Y pues para empezar creo que tienes que tener buenos estudios para eso y tener un buen trabajo, y la mayoría viene como se le dice allá en México, en la obra, no sé cómo se le dice aquí, los que hacen casas.
no sé cuánto les pague, pero no, eso es mentira, eso es mentira. Aquí vas a venir, vas a llegar batallando, vas a llegar sufriendo un poco y pues no, de que vas a ganar miles y miles de dólares tampoco, no es cierto, bueno, yo creo que no es cierto, bueno, pues no es cierto. Y pues que la piensen bien antes de dejar familia, dejar tierra, dejar todo y venirse para acá. Y si se van a venir así, pues Dios quiere que sí, sí logren pasar. Vamos a tomar. ¿Qué le dirías a la gente sobre la frontera si pudieras? De aquí o de allá. Vamos a decir de los dos lados. Bueno, de allá de Ciudad Juárez, ¿qué le diría a la gente? Que es una frontera hermosa, que ay no, yo quiero mucho a Ciudad Juárez, que es una ciudad muy hermosa, muy linda, pero a la vez que tengan mucho cuidado porque es una frontera peligrosa. De aquí de este lado, pues gracias a Dios como que es todo lo contrario de Ciudad Juárez. Aquí pues no ha habido problema, gracias a Dios. Aquí no se escucha que haya matanzas, que haya esto, lo otro. Chance y sí hay, ¿verdad? Pero no sé si más discretamente o se lo lleven para Juárez y allá. pero, pero sí, pues Ciudad Juárez es muy bonita, peligrosa, y aquí El Paso, Texas es muy bonito, muy calmado. Que vengan y les deseo suerte a todos. Ok, ¿qué desearías que la gente supiera de ti o otros residentes que viven en la frontera? ¿De mí? Ay, que supiera la gente de mí, pues, ¿O de otros residentes? de otros residentes. Pues nada, simple y sencillamente que yo más bien, yo les deseo a los otros que estén bien, a mis amigos, a mis enemigos también les deseo lo mejor, y quizás algún día vaya a Juárez, pues tengo mis 2 hijos allá. Yo quiero ir a Juárez y pues, ¿qué les diría? Simple y sencillamente, pues nada más bien a mi hijo y a mi hija que chance vaya para allá yo. O no sé, o que ellos puedan venir, no sé, y de otros residentes, pues Dios quiere que se la lleven ya bien y ya baje esta violencia que hay en Ciudad Juárez. Que la piensen bien para que disminuya un poco las matanzas y todo lo malo que hay allá en Juárez. Y aquí en El Paso, pues aquí pues no conozco casi a nadie, hasta ahorita todo está tranquilo, mis hermanas bien lindas, mi familia bien linda con nosotros, la familia, y pues les deseo lo mejor a todos. Siguiente pregunta, ¿qué piensa que es único sobre la frontera? Único sobre la frontera, híjole, ¿qué será? La malla. ¿La malla? Sí, la malla, porque el Río Bravo, no sé. Yo en Juárez vivo cerquita del Río Bravo, y uno voltea y mira la malla y dice uno, ay, qué chiquita está la malla. Y luego ya vamos al Río Bravo, según nosotros, a bañarnos, y no, la malla está bien grandota. ¿Qué es la malla? La malla que divide Estados Unidos con México. Ah, Sí, tú la miras de lejos y la miras, haz de cuenta como si fuera una malla de casa, y luego te acercas y está súper grande y dices, ay no. Y muchos, pues yo creo que han tratado de pasar, pero yo creo que no pueden porque, digo, está bien altota. Pero muchas cosas, antes yo me acuerdo cuando mis hijas estaban chiquillas y mi hijo, y nos íbamos al Río Bravo y nos metíamos a bañar, y bien padre, es más, hasta pescábamos. Y había gente de Ciudad Juárez y en El Paso, en el Río Bravo, bañándose y pescando y lo que tú quieras. Y los de la migra, pues ahí cuidando a un lado, ¿verdad? Que no se fuera la gente, que no se pasara para acá. Pero bien padre, bien, o sea, fueron unos tiempos bien bonitos, bien padres. Y eso sí es
Eso yo creo nunca se nos va a olvidar ni a los niños ni a mí. Bueno, es que niños, ¿verdad? Nunca se nos va a olvidar, porque siempre y te acuerdas, pues sí, como no, pues si nos mantenemos allá bañándonos en el río Bravo. Eso es lo... También el lenguaje, ¿no? El lenguaje, que gracias a Dios aquí en El Paso casi todos hablan español. Pero como dice mi hija, ya te vas un poquito más para allá y puro inglés y decía, ay, mamá, es que no, dice, yo sé que hablan en español, pero no, la gente no te quiere hablar español, te quiere hablar puro inglés, aunque sepan el español. Y aquí en El Paso, mucha gente, pues, o la mayoría, hablan inglés y el español. Y en Juárez, pues sí, mucha gente de Juárez viene aquí al Paso a estudiar y aprende inglés, el inglés muy bien, pero allá te hablan en español y es raro yo con la gente que no sé por qué te hablan en inglés, pero bueno, cada quien. Pero el lenguaje también es muy importante y es algo que dices tú, como dice mi hija el otro día, ay, ¿cómo supo que hablamos español? Y pues lo mexicano lo traemos. Y sí, bien linda pues, o sea, a mí me da mucho gusto y mucho orgullo, siento yo, de la gente mexicana que vive aquí en El Paso, que te habla español. Y hay gente mexicana, o no sé, y no español, y bueno, pues ni modo, no quieren hablar español, bueno, ni modo, pero sí, es muy bonito idioma, inglés y español. ¿Cómo piensas tú, o bueno, cómo piensa usted que ha cambiado por su experiencia viviendo en la frontera? Aquí en El Paso, por mi experiencia. Ay, qué experiencia tan fuerte, ¿verdad? Ha sido un cambio radicalmente así fuerte. Porque, como te digo, allá en Juárez, pues nosotros teníamos nuestra casita, esto, lo otro, los muebles, tu casa, tu vida hecha, y de repente de un día a otro cambiar no nada más fue cambiar de estado, fue cambiar de país. Pero pues ahorita estamos a gusto, gracias a Dios. Gracias a Dios. Creo que los más así, yo la que no he visto que se ha acoplado mucho aquí es a Sara, a mi nieta. Esa es la que sí me dice casi todos los días, vámonos. Y vámonos. Pero ya la estamos animando más de que aquí hay mejor vida, hay mejor futuro, más seguridad, de que aquí va a aprender el idioma del inglés, de que aquí va a estar más mejor que en Ciudad Juárez, la verdad. Es bonito estar aquí, o sea, uno extraña sus raíces, extraña su ciudad donde nació, donde vivió, y pero también aquí se puede ir bien, le puede ir a uno bien, le puede ir a uno mejor que allá, más seguridad y ya. Pero sí, a mí sí, pues yo me siento a gusto y tranquila sobre todo, de que no estás escuchando balazos o esto y lo otro, o sea, sí. ¿Algún otro comentario que usted quiera compartir? No, pues ninguno. Ninguno. No, nada más simple y sencillamente, bueno, darle gracias a mis hermanas, a todas mis hermanas, a mi familia, porque sí nos han apoyado, gracias a Dios, pues qué lindas, ¿verdad? Nos han apoyado mucho en lo que se puede y pues yo les doy gracias a ellos, a mi familia, a mis hermanas, las gracias infinitas. Y aunque yo me llegara a ir para Juárez o que pasa algo, de todas maneras nunca voy a olvidar que siempre tuve la ayuda de ellas en su momento, en un momento que yo necesité mucho de ellas, siempre, gracias a Dios por darme esa familia que me dio. Mis hermanas, mis sobrinos, mis sobrinas, mis hijos, mi todo, o sea, gracias a Dios voy a estar bien agradecida con Dios siempre por eso.